Hola, muy buenas. Aquí Javier Ochoa desde Reggae School Madrid. Hoy hemos venido a visitar a Pablo Cano, compañero de la escuela, profesor de bajo eléctrico, a su sede de bajo cuerdas. Pablo Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es bajo cuerdas? Estupendo, Javi. Muchas gracias por venir hasta aquí, compañero de Reggae School. Bajo Cuerdas básicamente nació a partir de la pandemia por motivo de querer dar clases online, igual que un poco fue el tema de Reggae School Madrid, y poco a poco se ha ido haciendo una tienda. Entonces he cogido un lugar físico, que es donde estamos aquí ahora mismo, para realizar esta actividad. Perfecto. ¿Qué podemos encontrar y qué servicios ofreces en esta sede? Pues aquí principalmente podemos encontrar bajos de alta gama, media gama, bajos de segunda mano, accesorios para bajo eléctrico y, por supuesto, clases presenciales y clases online, pero sobre todo clases presenciales, ya que este espacio está habilitado para que podamos dar clase con varios amplificadores, acondicionado para que se oiga muy bien el bajo eléctrico y con equipo para dar clase. Maravilloso. Cuéntame esto del showroom con bajos de alta gama, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué podemos encontrar? Pues mira, básicamente tenemos bajos de alta gama, como te comentaba, que cada uno tiene pues, prestaciones diferentes a lo que estamos habituados a encontrar, como por ejemplo bajos que a lo mejor tienen un diseño clásico como puede ser este bajo. Tipo Precision, Tipo ¿no? Precision, eso es. Y cumple unas características pues, básicas, por supuesto, de tener madera de aliso, etcétera, de arce y demás. Pero, por ejemplo, los construyen de una manera en la que le quitan un montón de peso. O sea, 3 kilos y poco llegan a pesar estos Esta bajos. marca que veo que aquí pone una M. Maruschek. Maruschek, desde Esta es Polonia. desde Polonia, directo. Polonia y Alemania, ¿no? Polonia y Alemania y ahora conexión con España, aquí en Madrid. Maravilla. Y ya te digo, un bajo de muy poco peso, gran sonido, mucha definición, que por supuesto para el reggae, que es lo que nos ocupa ahora mismo, vale perfectamente. Y la gente puede venir, cualquiera que quiera, puede venir aquí a la sede de Bajo Cuerdas a probar este bajo, estos otros bajos que tienes en exposición, adquirir accesorios, etcétera. Eso es, correctamente. Tiene que reservar cita porque no es una tienda al uso que tenga un horario definido, sino que más o menos puede reservar citas de entre los martes a los jueves y luego los domingos también. Y aquí me va a encontrar para enseñar los bajos y los Perfecto. accesorios. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde está situada la sede de Bajo Cuerdas? Vale, la tienda física, bueno, y escuela física, estoy en calle Sánchez Pacheco 82, cuarta planta. Estoy en el barrio de Chamartín, Metro Prosperidad Alfonso XIII. La verdad que es un placer estar aquí porque hoy os vamos a presentar los bajos que creemos que son icónicos en la música reggae. Pablo, cuéntanos qué diferencias principales hay en este tipo de bajos. Vale, pues principalmente lo que vamos a encontrar, según la época y el estilo del reggae, es que el bajo eléctrico, fíjate que no tiene muchos años, que se inventó en los años 50. Entonces, cada década más o menos ha salido un modelo nuevo. Va a coincidir un poco con que vamos a poder comentar a partir de la década que van a ir saliendo modelos, como por ejemplo este que tengo aquí, este que es tipo Precision, sería un poco el primer modelo del que podemos hablar. Ajá. Y con respecto a lo que me preguntabas de las diferencias que hay, es el tema de la configuración de pastillas y las maderas de construcción, ¿vale? Por tema de maderas, por cierto, ya adelanto que no hay mucha diferencia. Casi todos son de fresno, aliso, arce, palo rosa, perdón, o palo santo, ébano, y creo que no me dejo ninguno. Principalmente esas son las maderas que vamos a encontrar. Y luego ya las pastillas sí que podemos ver varias diferencias. O sea que tenemos diferentes configuraciones de pastillas, diferentes tipos de pastillas, por lo que estoy viendo. Hay algunas pastillas que son como dobles, ¿no? Eso que es, son las tipo dobles son humbucker, eso es. Algunas pastillas que son dobles en cada cuerda, ¿no? Como estoy viendo en ese jazz bass. Esas single... Son single coil de un jazz bass normal. Vale. Eso ya luego ya hablaremos también del tema de los bajos activos y pasivos, pero... Perfecto. Porque casi todos son pasivos, por cierto, de los 60 y los 70 son pasivos. Vale. Vamos a hablar de los bajos activos o pasivos. Recordamos que activos son como que tienen una propia alimentación, ¿verdad? Llevan una pila dentro, como las guitarras acústicas, y esa pequeña preamplificación hace que el bajo ya tenga corriente, no solamente Correcto. sea... Vale, pues háblanos de los bajos activos y qué diferencia hay con su homólogo pasivo. Vale, pues mira, básicamente este bajo, por ejemplo, es un bajo activo. Estos bajos yo creo que se empezaron a comercializar a partir de mediados de los años 70. Gracias, seguramente se puso muy de moda por la marca Music Man. Y luego tenemos uno por ahí y lo enseñaremos. Muy bien. Pero este bajo, por ejemplo, tiene la versatilidad de que sí que tiene un switch que podemos encontrar en diferentes partes de estos tipos de bajo para hacerlo activo o pasivo. Ah, tiene puedes variar, sí, ¿no? puede variar. Con este switch podemos cambiar de activo a pasivo. Y aquí van las pilas. Siempre tienes que tener en cuenta que tienes que tener un cajetín para llevar pilas que pueden ir desde los 9 voltios hasta los 18 voltios, ¿vale?
Y luego ya el tema de que lo lleves en modo activo significa principalmente que tenemos un ecualizador, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, está en pasivo, lo ponemos en activo, tendríamos grave, medios y agudos, ¿vale? Y con respecto al tema de que el sonido como cambia, es que tiene un poco más de brillo, tiene un poquito más de estridencia normalmente el tema de... Esto sería en activo y en pasivo es un poquito más cálido. ¿Vale? Claro, eso pasa también un poco parecido con los micrófonos de condensador y los dinámicos. Eso ¿no? es. En cuanto tú le metes una corriente a un Phantom, a un micrófono de condensador, de diafragma grande o de pequeño, el realce en agudo suele ser más definido, ¿no? Esto pasa también con los bajos. Totalmente, eso es. Puede ser también que los bajos activos, a veces yo, por ejemplo, cuando estoy escuchando un tema de reggae, los oigo como más hinchados, más grandes, digamos, aumenta su compresión o su dinámica cambia también. El previo comprime un poco, pero no tiene por qué darte una sensación de que el bajo suene más grave o más grande, porque eso luego también se puede hacer en postproducción, vamos a decir, ¿vale? Y por supuesto cada uno puede llevar luego, que eso es otro tema ya aparte, el tema de los pedales que puedes llevar, si uno te comprime, otro te da un poquito de ganancia a nivel de drive y demás, pero esto lo que al final... Lo que te da es como que puedas cambiar de sonido en el momento en el que estás tocando en directo o en estudio. Así no tienes que estar a lo mejor pensando en que el técnico de sonido te va a ecualizar de tal manera o que tú te tengas que dar la vuelta para mirar a ver cómo el ampli tiene los graves o los medios. En reggae, por ejemplo, específicamente, a partir de esa época, a finales de los 70, 80, es cuando vamos a empezar a escuchar este tipo de bajos y esa sonoridad está más ligada a este tipo de bajos para esas canciones, ¿no? Eso es. Más tipo temas, pues, o bombo caja, tipo early dancehall, o más roots de los 80s, 90s, van a estar un poco más en ese sonido, ¿verdad? Eso es. Aún así, los primeros previos que se hicieron normalmente no tienen la ecualización de 3 bandas que os enseñaba aquí con que os decía que teníamos grave, medio y agudo. Lo normal era, por lo que yo he visto más o menos en los bajos de los 70, era un previo un poquito más sencillo y solo tenía agudos y graves, no tenía medios. Con lo cual también el sonido era un pelín más cálido que el de los previos que encontramos a partir de finales de los 80. También va por ahí un poco el cambio de la década, como os comentaba antes. ¿Cómo seleccionas en activo o pasivo? Este no tiene activo pasivo. ¿Este bajo es activo sí o sí? Este bajo es activo sí o sí. O sea, si te quedas sin pila en un concierto, la has jodido. Tienes que ir con un destornillador para sacarle la pila. Este va a 9 voltios. Pero así es como se hacían, porque este modelo imita exactamente los Music Man de los años 70. ¿vale? Stingray, ¿no? El Stingray, sí. Que esta marca también la diseñó Leo Fender con otros, creo que 2 socios fueron, me parece, más o menos, ¿vale? Entonces también igual tenemos, ahora mismo está el potenciómetro de agudo totalmente bajado y aquí ahora totalmente subido. Claro, fíjate qué diferencia de sonido. Pero realmente este previo, eso es muy sencillo. Muy característico la configuración de pastillas que llevan estos tipos de bajos. Eso es, este lleva la humbucker solamente aquí, ¿vale? Algunos modelos luego más de los 80, creo, o de los 90 de Music Man, sí que ya empezaron a meterle la doble humbucker o la single coil aquí, pero este es el modelo tradicional y realmente este bajo se ha usado también para el reggae, no tanto a lo mejor, pero es un bajo que sí puedes conseguir. Un sonido también bastante profundo y oscuro. ¿Vale? Suena con bastante profundidad, bastante cuerpo también. Suena ahí... Bueno, Pablo, cuéntanos cómo influye la manera de tocar en un bajo eléctrico, que yo creo que también es algo determinante, ¿no? En lo que es el sonido y el timbre del bajo, del instrumento. Sí, efectivamente. Dentro de que luego vamos a hablar más en profundidad de los tipos de bajos que hay con las configuraciones diferentes de pastillas y diferentes cuerdas, sí que es verdad que yo creo que a todos los bajistas de reggae que nos gusta que el sonido sea muy profundo, sí que ayuda bastante que sobre todo la mano derecha la coloquemos siempre un poquito más adelantado hacia el mástil, vamos a decir, ¿vale? Los bajistas de reggae directamente de los 70, sobre todo Aston Barrett, que a lo mejor para mí es lo más referente. Bajista de Bob Marley. Sí, bajista de Bob Marley, Wailers, que ha trabajado muchísimo con Lee Perry, les podemos encontrar en infinidad de rhythms. Sí. Este hombre sí que colocaba directamente la mano aquí arriba, apoyado aquí, ¿vale? Vale.
El tono, fíjate que no lo tengo totalmente abierto. O sea, que el tono, lo de que la gente piense que el tono hay que cerrarlo completamente para sonar más reggae, pues es una cosa un poco... Bueno, es un mito, ¿no? Es un poco un mito, si no hace falta. O sea, las manos sí que tus cuerdas no sean súper estridentes y brillantes, hace más que realmente tener que cerrar el tono, porque yo creo que es más bonito sonar, por ejemplo, con el tono por lo menos a mitad. Si lo cierro, al final se queda un poquito apagado, tapado, ¿no? Un poquito ahí como debajo del agua, ¿no? Hay un poquito de corte. Luego también está la posibilidad de que queramos sonar con la pastilla que más grave nos va a dar, ¿no?, más cuerpo, y es, por ejemplo, quitando un poquito de volumen de aquí, ¿no? Pero yo no suelo quitar tampoco mucho. O sea, es un consejo que también, al final, si quisiéramos un poco generalizar, lo que habría que ir viendo es qué pulsación tiene cada uno, con qué bajo estás tocando, y ver ahí, ¿no?, qué sonido te va dando. Por ejemplo, ahora estás tocando un poquito más cerca de la pastilla, ¿no? ¿Esto qué le aporta al sonido del bajo? Que me da un poquito más de medio, un poquito más de definición. A mí principalmente me gusta tocar aquí. Definición en medios, quizá también un poco más de ataque, oigo. Eso es, correcto. Un poquito más el pellizco. Ahora directamente es que tengo casi todo arriba. Como estas cuerdas también ya están un poquito apagaditas, claro. Puedes hacer una frase de el mismo Slave Driver cambiando la mano. Sí, perfecto. Sí, es que este bajo además recorta mucho el tono, o sea que es verdad que cerrarlo, por ejemplo, del todo podría ser un poco luego un suicidio para un técnico de sonido que quiera luego sacarle algo de definición. Casi mejor no jugártela a cerrarlo del todo el tono. Claro, cuanto más abras, más posibilidades tendrás tímbricas, ¿no? de ecualización. Eso es. Háblanos del tema de las pastillas. ¿Cómo influyen en el sonido de un bajo? Vale, pues las pastillas principalmente, como os comentaba antes, aparte de tener el tema de que podemos tener previo, activo y pasivo, si son pastillas pasivas, si el previo es pasivo, pues realmente aquí no tenemos mucho que toquetear. Es decir, es simplemente el tono, que hemos hablado hace un momento de él, sí. Y luego, seguramente para reggae, lo más conveniente no sea quedarnos solo con la pastilla del puente. Entonces tendríamos un sonido más nasal. Más nasal, es un poquito más funkero. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en un jazz bass, la verdad que para empezar a buscar un poco el sonido, yo partiría de los dos volúmenes abiertos, ¿vale? Vale. Siempre abierto del todo la pastilla que quieras darle preferencia. En este caso le estamos dando preferencia siempre a la pastilla que está más cerca del diapasón, ¿vale? Vale. Con un Precision va a pasar lo mismo, con cualquier bajo de estos que también tengamos, aunque sea doble single o doble humbucker, vamos a tener abierto siempre del todo este volumen, ¿vale? Sí, porque quizá lo que se suele ver en redes y tal, que es cortar ya desde el bajo todos los agudos, lo que te hace es que luego no puedan aparecer esos agudos. O sea que cuanto más cortas en la fuente, luego estás más incapacitado en poder sacarlo hacia afuera. Sin embargo, si tú abres más en la fuente, todas las frecuencias, como estás contando con las dos pastillas, luego en el ampli, ¿no?, cortas un poquito y amplificas tus 80 hercios, tus 100 hercios, y luego en PA o en el estudio, en la misma producción, ahí ya sí podemos tocar un poquito, ¿no? O sea, que la cuestión es que es como ir haciendo una cadena de ecualización en la que la fuente tiene todas las frecuencias abiertas, ¿no? Eso es. Y aparte, mira, lo que dices es súper interesante, porque yo creo que lo que tiene que pensar cualquier músico que está empezando a buscar su sonido con el reggae, ahora que estamos hablando del bajo especialmente, pero yo creo que esto se puede extrapolar a casi cualquier sonido. Muchas veces tú coges un bajo, lo vas a probar, empiezas a ecualizarlo, empiezas a ver cómo suena, piensas en tu combinación de pastillas, como estábamos hablando, en tu control de tono y demás, pero muchas veces tú a lo mejor piensas que este bajo suena así bonito, haciendo, por ejemplo, y dices, pues esto me suena bien, pero claro, como cuando luego lo escuchemos con la mezcla de los demás, ahí es cuando vamos a ver que nos falta información. Entonces es lo que tú comentabas ahora mismo, es casi mejor no quedarnos tan cortos y de repente tenemos ahí ese sonido. Mira, si yo por ejemplo, cuando estoy tocando con el
con una banda, pienso que el sonido que yo he escuchado de primeras, yo solo con el bajo, es el que luego va a funcionar con toda la mezcla de los demás instrumentos, ahí a veces me puede fallar un poco la percepción de lo que va a sonar luego al final. Porque a lo mejor yo pruebo el bajo en mi casa y digo, vale, pues este sonido... Pero esto luego realmente cuando suene con la banda, lo que voy a querer es, fíjate, para exagerarlo bien, abro totalmente el tono. Claro, pero tú le estás dando todas las opciones de frecuencia. Y para este bajo, por ejemplo, que tiene ya estas cuerdas gordas y un poco apagadas, está perfecto así. Hablando de cuerdas, ¿cómo influyen las cuerdas dentro del sonido? ¿Y cuáles son las cuerdas que recomiendas para cada estilo? Digamos, teniendo en cuenta que la música jamaicana y el reggae en particular, ¿qué tipo de cuerdas tú recomendarías para un sonido pues básico o para, digamos, algo más, digamos, que te pueda servir para más estilos? Para más estilos, vale. Mira, lo primero que yo recomendaría a la gente, sobre todo a la gente que está empezando, a lo mejor se compre instrumentos un poco más baratos, ¿verdad? Porque no te vas a comprar un instrumento de 1.000 euros si no sabes si te va a gustar, si te va a dar bien. No suele ser el caso. No suele ser el caso. Pero igualmente un instrumento hay que intentar llevarlo lo mejor ajustado posible. ¿Y por qué te empiezo a hablar de esto? Porque no es lo mismo poner unas cuerdas malas que se te va a desajustar el bajo más fácilmente. Sobre todo el desajuste va a venir más por la afinación, más que porque haga cosas malas al mástil, ¿no? Sí, porque normalmente estas marcas, por ejemplo, que te compras un bajo de 400 euros, no suelen llevar unas buenas cuerdas. Van a llevar unas cuerdas que al fabricante le cuesten 12 euros. Vale, porque sí que es, digamos, es recomendable que se inviertan unas cuerdas, ¿no? Después por supuesto. De un bajo de este tipo de... Claro. Porque luego además te van a durar mucho más. O sea, unas cuerdas malas te pueden durar 3 meses, unas cuerdas buenas te pueden durar 2 años. ¿Vale? Luego entramos en el tipo de materiales de las cuerdas. Pero las cuerdas, lo que sí es importante es que, hablando del ajuste del instrumento, sí, que el diapasón, o sea, que lo que es la curvatura del mástil, ¿vale? O sea, lo que uno puede ver así, que siempre tiene que tener un poquito de que sea esto así, ¿no? ¿Verdad? Un poquito cóncavo. Sí. ¿Vale? Esto a veces en algunos bajos se queda como muy exagerado. Porque la tensión de las cuerdas es demasiado alta, porque tiene mucha tensión la cuerda, es decir, porque son, básicamente, para que la gente no se entienda, porque son muy gruesas las cuerdas. Entonces hay que ponerle unas cuerdas que no tengan una tensión excesiva. Yo he pencado, cuando empecé y me compré mi primera Precision de los años 70, en decir, vale, pues si le pongo unas cuerdas que sean 50-110, sonará mejor a reggae, pero el bajo en una semana me dijo, tío, como no me... Demasiada tensión, como no me cambie las cuerdas rápido, este mástil se va a curvar, se va a viciar la madera y no va a haber Dios que lo rectifique, con lo cual, mal. Es preferible tener unas cuerdas, como decía, que sean de mejor marca, que a lo mejor ya una vez tengan unos meses de rodaje, nos guste un poquito más el tono, porque estén un pelín más apagadas, ¿sí? Pero no meterles tanta tensión. Vale. A lo mejor unas 45-100, 45-105 si es una marca que no tiene mucha tensión, como puede ser, por ejemplo, Adario o Ernie Ball, que tiene una tensión moderada, están bien. Pero si, por ejemplo, nos vamos a cuerdas planas, que luego hablaremos qué significa cuerda plana, vale, ahí si le metemos en los 45-105 el bajo va a sufrir. Entonces hay que ver, según el material de la cuerda, la marca de la cuerda, hay que ver si se ajusta bien para tu bajo. Vale, o sea que a lo mejor a la gente lo que le podría venir bien cuando compren un bajo es llevarlo a reparar y que quizá el luthier tenga para ese tipo de bajo, ¿no? Porque, por ejemplo, para estos tipos de bajos Fender, tanto Jazz Bass como Precision, ¿qué cuerdas tú recomendarías? A ver, yo si me enfoco en el reggae o te diría incluso abriendo un poco más el abanico, reggae, blues, soul, todo lo que tenga que ver con instrumentos, o sea, con la música, vamos a decir, de los años 60, 70, a mí me gustan mucho las cuerdas que son flat bone o cuerda plana. Vale. Son cuerdas de acero con un entorchado liso. Es decir, para que también la gente nos entienda, si yo toco... Esto no hace ese ruido... El ruido típico que puede hacer un rascado. Claro, sí, que parece un scratch ahí de vinilo. Estas son lisas. Pero por ser lisas no tienen menos tensión, al revés, tienen más tensión, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que este tipo de recubrimiento plano era el que se ponía, bueno, el que llevó toda la vida el contrabajo y el que se ponía en los años 60 en los bajos. Eso es. ¿Vale? Hay marcas tan icónicas como La Bella, por ejemplo,
o la vela, no sé, dependiendo de la región se dice la vela o la bella, que son las que creo que montaban los Fender cuando tú te lo comprabas nuevo en los años 60. Luego ha habido muchísimas marcas ya, ¿no? Me parece que este bajo lleva las Chrome, me parece la Sadario, creo. Pero no estoy muy seguro, luego lo vemos. Vale. Háblanos de estas cuerdas, Venga, Elixir. Vamos a hablar de varias marcas de cuerdas y vamos a empezar por de más brillante a menos brillante, ¿vale? Muy bien. Entonces, estas, por ejemplo, son unas cuerdas de níquel, de entorchado redondo. Antes decíamos que para saber si el entorchado es redondo o plano, tú puedes pasar así. Vamos a poner cerca el micro, tipo... Ahí se oye un poco que si esto es de entorchado redondo. Rasca. Rasca, eso es. Rasca y pica. Y esta marca en particular tiene una propiedad que tiene un recubrimiento para que se ensucien menos y por eso el brillo dura mucho más. Ajá. Que se llama como Gore-Tex. No sé si lo pone por la caja, pero yo esto lo he leído muchas veces y es verdad que sí que es cierto, que funciona perfectamente, que las cuerdas estas te pueden durar 1.5 años largo y el brillo va cayendo muy despacito, no como otras marcas. Muy bien. Elixir para que tus cuerdas suenen níquel. ¿Vale? Vale. Voy a hacer una muestra y de hecho voy a matar 2 pájaros de un tiro porque antes comentábamos la técnica de los dedos, ¿vale? Apoyando el pulgar aquí, sí, tocando muy cerca del diapasón y aquí realmente también podemos utilizar la técnica que hemos visto muchas veces, por ejemplo, en bajistas como Robbie Shakespeare, que utilizaba el pulgar. Pero además muteaba, haciendo palm mute, esta técnica que también utilizan los guitarristas. ¿Vale? Así lo que hago es que también consigo un sonido bastante profundo por tocar con pulgar y muteo un poquito la cuerda. A mí principalmente no es el que más me gusta porque me parece que limita un poco. Bueno, pero también como que le da un ataque, ¿no? Es para sonidos un poquito más atacados, más ochentas. Y para también crearnos dinámicas diferentes dentro de una canción también me puede valer. O sea, yo puedo estar tocando... Por ejemplo, de repente para cambiar de partes, ¿vale? Eso me podría valer. Perfecto. Y creo que las Elixir, ¿vale? Con estas están. Venga. Desconecto aquí. Aparca. La diferencia de calibre de estas dos es un poquito más fina la cuerda cuarta, ¿no? La DR. Sí. Vale, aquí tenemos una marca que me parece esencial también para todo bajista conocerla porque tiene, por lo menos, que yo haya puesto en bajos, igual tiene 5 o 6 modelos muy icónicos, ¿vale? Esta marca sí que trata muchos modelos de níquel, pero que el entorchado es de diferente manera, es decir, uno es hexagonal, este se le llamaría, este redondo, perdón, hay otros que son como redondo más grueso, más fino, y estas en particular me gustan mucho porque sí que me gusta mucho para reggae, para blues y para soul. Esta caja que hemos cogido aquí sí que se puede ver que el calibre ha cambiado con respecto a las otras Elixir que hemos enseñado. Las otras eran 45-105, estas son 40-100. Un poco más finas las Un poco más finas. Esto es lo que comentaba al principio de que estas marcas, por ejemplo, tanto DR como Elixir no tienen especialmente mucha tensión. Pero si, por ejemplo, estuviéramos hablando de marcas que suelen ser más tipo marcas inglesas como Rotosound, sí que las 45-105 meten mucha tensión, con lo cual yo recomiendo bajar. Pero vamos, entre 45-105, 45-100 y 40-100, si vas, según la marca, te va dando una sensación diferente, ¿vale? Vale. Entonces, estas son un poco apagadillas y tienen este sonido, ¿vale? Más o menos... Lo tenía casi cerrado. Voy a abrirlo ahora para que se note también la diferencia de que aquí hay mucha dinámica, ¿vale? Con respecto a... Ahora lo pongo ya a medio. También me dan mucho rango de dinámica, de agudos sobre todo, ¿vale?
Muy bien. ¿Seguimos? Más cuerdas, sí. Venga, las de cobalto. Estas son unas que he descubierto hace poco. Las cuerdas de cobalto. Vale, para ello me tengo que alejar un momento porque las de cobalto las tengo puestas. Si me lo acercas tú, el Jazz Bass, de color Butterscotch. No, El segundo, mi Jazz Bass de toda la vida. Ese lleva puestas estas de cobalto. El cobalto, ¿qué es el cobalto? El cobalto. CO, ¿no? CO en la escala periódica, en la tabla periódica. El cobalto es un material que para mí se parece más a lo que les decía que podía ser níquel o acero. Es más parecido al acero, pero me parece que tiene un timbre, la verdad, que bastante chulo. Y sobre todo, además, este calibre, que son 45-100, me parece que también tiene una tensión muy guay, ¿vale? Uh-huh. Es un intermedio entre las dos primeras que hemos probado. Es un intermedio entre las dos primeras que hemos probado, eso es. Tono totalmente abierto lo tengo aquí, o prácticamente abierto. Lo cierro un cuartito. Aquí hay una gráfica de diferencia entre acero, níquel y cobalto, justo, ¿no? Lo que estamos hablando. Sí. Y como que en las frecuencias te da mucho más decibelio de medios el cobalto y también tiene su piquito en un K, ¿no? Quizá te da un poquito más de dedo. No sé, esta tabla de frecuencias, ¿cómo la interpretarías tú? No la interpreto. ¿No la interpretas? No. ¿No la interpreto? Así. ¿No interpretas? ¿Viste? No, porque realmente aquí, por ejemplo, te está diciendo que el cobalto como que resalta más en frecuencias medias graves, ¿verdad? Porque te está realzando también en 20 hercios y en todo lo que tiene que ver con frecuencias medio agudas te lo realza mucho más. Uh-huh. Pero yo creo que también es un poco el propio marketing de la marca, que Ernie Ball, bueno, pues son unos cracks haciendo cuerdas porque tienen 1000 modelos. ¿Qué es lo que te da estas cuerdas con respecto a las dos que hemos probado anteriormente? A mí me gustan mucho porque son bastante oscurillas también. Tienen ahí ese punto de oscuridad y que además me parece que ahora que llevan puestas, por ejemplo, un año puestas estas cuerdas aquí, me sigue pareciendo que tienen todavía algo de brillo. O sea, que no lo han perdido radicalmente. Es que esto es una cosa que insisto mucho con las cuerdas de marcas baratas, ¿vale? Y sobre todo algunos modelos de acero, ¿eh? Según se van usando, de repente hay un día que lo coges y parece otro bajo. O sea, que han muerto radicalmente el brillo. Entonces, a ver, los que tocamos reggae, claro, el brillo a veces no nos importa tanto, pero a mí sí me importa. A mí sí me parece importante. Entonces creo que tienen una vida útil bastante proporcionada, vamos a decir, ¿vale? Que van cayendo poco a poco. Vale. ¿Vale? Siguientes. Venga. Las Chrome. Esto sí me lo puedes dejar ahí donde estaban. Las Chrome. ¿Dónde las tengo yo puestas las Chrome? Vale, las tengo puestas en ese maruche que hay ahí, el de a la derecha tuyo. Ese lleva las Chrome. Vale. Cuéntanos sobre estas cuerdas Chromes. 40-100. 40-100, efectivamente. Las que llevo además puestas en este bajo. Entorchado plano. Muy bien. Ya nos metemos en el terreno que a mí me encanta. Yo soy el más friki del mundo de entorchado plano. Sonido más cálido, ¿no? Sonido más cálido, sonido más profundo. Para ciertos estilos no te valen. Si vas a tocar slap no es lo más recomendable. Vale. Las Chrome son la marca que yo más pongo últimamente porque también me parece que tienen un poquito más de ataque. Hay otras que a lo mejor se quedan demasiado melosillas. Y también igual, lo que hablábamos de las Ernie Ball anteriores, se van muriendo muy proporcionalmente. Uh-huh. ¿Vale? Tensión, pues 40-100 está muy bien. Yo también a veces pongo incluso 40-95. ¿Vale? Sonido, pues... para tocar además en todas las partes del mástil y se define bastante. Uh-huh. ¿Sabes? No está muy desequilibrado, como ves, ¿no? El tono estaba
dejado como a mitad, todo cerrado. Todo totalmente abierto. Este tono, por ejemplo, abierto, muy bueno también, para reggae. Sonido más soluero, ¿no? Pero para reggae ya te digo que me vale perfectamente, vamos. Sí, reggae soulful reggae, con más pellizquito, más medios. Eso es. Vale. Las Tomastic, otras cuerdas, otro juego de cuerdas que también me encanta porque de hecho lo descubrí con un jazz bass que tenía un mástil, pues eso ya muy tocado del año 74, un jazz bass, y realmente estas eran las únicas cuerdas que el mástil me decía que estaba cómodo, porque si no, lo que hablábamos al principio, mucha tensión, me levanta la acción de las cuerdas, se queda muy, muy curvado el mástil y a la larga es un problema, puede ser un problema. Entonces, eso, tensión 43-100. No es que el número sea demasiado bajo si nos fijamos en la numeración del calibre, pero estas tienen muy poca tensión. Y realmente la tensión al final también se traduce en que suelen ser muy cómodas, ¿vale? Cuerdas que también duran muchísimo, por cierto. A veces me duran también 2 años largos hasta que yo vea que el brillo se ha apagado muchísimo. Sí. Y también muy recomendables. Estas ya empiezan a ser un poquito más caras. Ya no son americanas, ¿no? Todas las que habíamos visto hasta ahora eran de construcción yankee. Todas son de construcción americanas y estas son austriacas. Austriacas, por lo que veo. Porque esta marca, por cierto, es una super marca de cuerdas de violín, cello, contrabajo. También es una buena pista, ¿no? Más tipo clásico, tendrás un sonido más vintage, ¿no? Para abajo solamente han hecho este modelo y luego hacen ya otros modelos que ya son de entorchado redondo. Entorchado plano, yo creo que solamente he conocido estas, pero para violín, contrabajo y demás sí que hay un montón ya de variantes, o sea que es una marca, un referente realmente. ¿Estas son las que más recomendarías de todas las que hemos visto hoy? Las Chrome también, ¿eh? Entre las Chrome, que son las anteriores. Estas son tus 2 recomendaciones. Sí, son mis 2 recomendaciones, son las que yo más pongo. Díselo a la piña. Los llevo poniendo estas cuerdas por la friolera de 20 años casi, o sea que sí, las recomiendo muchísimo. Vale. Muchísimo. Vale. Tenemos que hablar de esta marca porque esta marca yo creo que es como el referente, ¿vale? El referente de cuerdas que se ponían, creo que lo he mencionado antes, que eran las cuerdas que se ponían de serie en los bajos de los 60 y creo que también de principios de los años 70, ¿vale? Cuerdas con bastante tensión. 43-104, ¿no? Sí, pero las que se ponían originalmente eran todavía más. Podían llegar a tener incluso 50, creo que tenemos unas ahí, no sé si tú las llegas a ver. 52-110. 52-110. Y luego también están las 46-107 o algo así. Me estoy inventando un poco los números, pero por ahí rondan, ¿vale? Vale. Yo, estas son las que más recomendaría, porque las que ya van a partir de 45-106 o 52-110, como te mencionaba antes, te mandan el mástil ya, te lo convierten en un arco para tirar flechas, porque la tensión, ¿sabes? Mueve mucho el mástil, ¿vale? Sí, más parecido a un contrabajo, ¿no? Quizá. ¿Contrabajo? Sí, pero el contrabajo sí que está preparado para soportar más tensión. Sí, no, me refiero a la hora de la tocata. Sí, son también muy, o sea, no puedes tocar, para reggae también nos vale porque no necesitamos correr mucho tocando, pero la verdad que si quieres tocar algo más soulero, sí, más rápido. Yo quiero tocar algo más J. Jamerson ahí tipo Motown o tipo Stax, de sonido te van a ir bien, pero de velocidad a la hora de estar cómodo. ¿Qué nos puedes hablar sobre el tono de estas cuerdas? Son un tono principalmente apagado. Y son cuerdas que para mí, con respecto a las otras 2 que hemos comentado antes, yo sí las cambio cada menos tiempo. Se me apagan antes. ¿El rango de precios de las cuerdas que hemos visto? Vale, te comento. Las más baratas serían las Ernibol, las de cobalto. Ernibol. Las tienes ahí, las primeras. Perdón. Las Ernibol, estas por ejemplo, están saliendo muy bien de precio porque están rondando los 30 y pico euros. Vale, las más que nadie caras, se asuste por el tema del precio, porque insisto en que cada juego de cuerdas... 30 euros es muy barato para cuerdas de bajo, por lo que yo tengo visto. Sí, y sobre todo porque estoy comentando que son cuerdas buenas y que el brillo va muriendo de una forma muy homogénea, o sea, muy poco a poco. Vale. No es como si te compras unas de la marca... O sea, por favor, no os compréis marcas tipo Harley Benton, que te valen 15 euros, porque es que esas se te van a morir en 2 meses. O las más baratas de Ernibol te pueden durar un poquito más,
pero a nivel duración por precio te va a compensar más. ¿Qué coste tienen esas cuerdas? 55 euros más o menos. Muy Estas bien. ya empiezan a subir un poco más. Las Chrome, alrededor de 46-50 euros, un poquito menos. ¿Y las más caras serán estas? No, las más caras creo que son las Tomastic, las que me acabas de preguntar. ¿Estas? Sí, O sea, las que más estas- caras serían O estas. sea que en un rango de 30, 50, 60 euros tienen unas cuerdas. Sí, entre 30 y 60 podemos decir, Entre eso es. 30 y 60 euros tienen unas cuerdas muy, muy top para tocar bajos de Si regla. ves cuerdas por debajo de 20 euros, automáticamente mosquéate, van a ser malas. Si por lo que sea ves unas que están de media oferta y te valen 20 y pico euros, que pueden ser una Cernivol que comentaba antes, o ¿qué otra marca podríamos encontrar por 20 y pocos, o sea, por 20 y muchos euros? A lo mejor de Adario también. De Adario, las New York, estas XL, que también tengo por ahí un paquete. Vale, Por ahí bueno, podríamos. recordamos que estando en Bajo Cuerdas, en la sede de Bajo Cuerdas en el centro de Madrid, podéis venir a probar cualquier tipo de bajo que tiene instaladas estas cuerdas y que también está Pablo aquí para aconsejaros y para daros, bueno, si queréis traer vuestro propio bajo para probar, para adquirir algunas cuerdas, os va a ayudar sin problema. Pablo, ¿qué nos puedes decir sobre las réplicas tipo Squire de bajos que vemos en el mercado, ¿no? Que digamos que tienen unos precios muchísimo más bajos de los que puede ofrecernos marcas como Fender? Bueno, háblanos un poquito de esto, por favor. Vale, pues mira, yo creo que cada marca es un mundo al final, ¿no? Y Squire, por ejemplo, ya que has mencionado esa, yo creo que es una marca que si, por ejemplo, no te vas a los modelos más básicos, nos puede dar unas grandes prestaciones por el precio que tienen. También pasaría lo mismo con los Fender mexicanos, que también están súper extendidos en todo el planeta y dan muy buena calidad para el precio que tienen. Luego está también Epiphone, los bajos estos de Sire, que se escribe como Sire, los bajos tipo, bueno, Hofner también tiene su línea más barata. Yo creo que todos más o menos bajos que estén rondando entre 250 y 400 euros podemos encontrar cosas de mucha calidad. Y evidentemente no hace falta que desde un primer momento nos vayamos a marcas de Fender americanos o bajos de luthier que pueden costarnos de 2.000 euros para arriba. Eso, el que se lo pueda permitir, pues bien, pero si no podemos meternos en otros márgenes. Dentro de la serie, por ejemplo, Squire, que estamos hablando que es una marca de gama baja, digamos de gama barata, no de baja, sino que por lo que hablas de calidad-precio es bastante buena. ¿Qué modelos podrías recomendar? ¿Hay modelos Jazz Bass? ¿Hay modelos Precision? ¿Podemos encontrar los mismos modelos que tiene Fender americano? Eso es. En Squire, que realmente es la misma, digamos, es la misma marca, ¿no? Extendida en otra submarca. ¿Y estos bajos nos dan una calidad buena con respecto al precio que tienen? Sí, respecto al precio que tienen, la calidad casi siempre va a ser buena, va a tener una buena relación calidad-precio. La cosa es lo que hablábamos antes, que el bajo tiene que estar bien ajustado. Eso es esencial. No te vale de nada tener un bajo, un Fender americano de 2.000 euros si lo han tratado fatal, si tú lo llevas muy mal ajustado, si las cuerdas no tienen nada de tono. O sea, eso es preferible tener un Squire de 300 euros, bien ajustado, que un luthier que sepa te haya dicho, oye, que lo puedo ajustar hasta aquí, ponle estas cuerdas que a lo mejor le van a venir bien, o tú poco a poco ir probando diferentes marcas de cuerdas, como hemos comentado antes. Bien. Squire, por ejemplo, sí que es una muy buena puerta de entrada para el bajo eléctrico. Yo recomiendo mucho las series de Vintage Modified, por ejemplo, que tú has tenido una, sí, me parece, sí. Y yo he tenido una Classic Vibe que también me duró muchísimos años. Esa está muy bien, por ejemplo. Luego, ¿qué otras marcas podría recomendar? Mira, una que también me ha llamado mucho la atención últimamente es la serie de los Yamaha BB. Yamaha BB 424, 434, 414... Empiezan por números como el 200 y pico, 300 y pico, 400 y pico. Estos bajos se pueden encontrar de segunda mano por menos de 400 euros. Suelen tener una configuración de pastilla Precision y Jazz Bass. Sí. Están muy bien equilibrados, el mástil no se tuerce mucho, o sea, no se tuerce en nada, te diría. Vale. Muy buenos bajos. Oye, respecto a los instrumentos de segunda mano, por ejemplo, yo soy un bajista que, bueno, pues quizá muchas veces el acceso a instrumentos de segunda mano barata muchísimo los costes de compra de un instrumento. ¿Tú qué recomendarías a la gente que nos está viendo? ¿En qué te fijarías en un instrumento de segunda mano para comprarlo y que sepas que está más o menos bien tratado y que tiene buena calidad y que te va a tener una durabilidad prolongada? Vale, pues volvemos a hablar un poco de lo mismo. Sobre todo yo miraría que el mástil no tenga una curvatura exagerada. O sea, es decir, que tú cuando aprietas una cuerda, vamos a poner un momento el ejemplo para que también se entienda. Si yo cojo el mástil, ¿vale?
Quito un momentito el cable. Si yo cojo el mástil y veo que tiene una separación muy exagerada de lo que es la cuerda hacia el diapasón. Lo que se llama la acción. Lo que es la acción, eso es. Si tiene la acción muy alta. Eso es porque, por un lado, evidentemente también puede estar muy mal ajustado de aquí, de las selletas del puente. Sí. Pero por lo general, ajustarlo de aquí es muy poco complicado, vamos, cero complicado. Pero ajustar un mástil, porque tiene mucha curvatura, eso ya es un problema. Vale. Porque eso ya puede ir a más. Nos fijaríamos lo primero en eso. Eso es. Que luego tenga daños estéticos, como que se haya llevado un golpe y se haya ido algo de pintura, no me preocuparía de eso para nada. Vale. Eso no te va a afectar el sonido para nada. Sí que también una cosa que te va a pasar muy poco, pero te puede pasar si se ha llevado un golpe en el clavijero, hay que fijarse bien si esos golpes no pasa... ¿Sabes cuando te pasa que una chinita ha dado en una piedrecita, vamos a decir, digo china porque es el típico nombre común de los pueblos, una piedrecita ha golpeado en la luna del coche y de repente sí. Eso luego ya se empieza a hacer una raya y un quebradero, ¿sabes? Que te cagas, pues aquí pasa lo mismo con la madera. Uh-huh. Como veamos que ha empezado un poco una rajita, eso puede ir a más. Vale. Se puede resolver con un buen luthier que te lo prense con un pegamento, que además usa muchas veces pegamento que podemos hasta tener por casa, tipo el superglue. Madera, ¿no? No, el típico superglue, ¿sí? El que es de secado rápido, ese para fisuras muy pequeñas, porque es muy líquido y traspasa muy bien la madera, se suele utilizar. Por ejemplo, este bajo que se ven desperfectos de este tipo, ¿no? Vale, vamos. Espera, déjame verlo. Efectivamente, aquí esto está reparado. Uh-huh. Esto está reparado. No sé si se ve en la cámara. Creo que igual no se llega a apreciar demasiado, pero sí que tiene ahí efectivamente ahí eso, pero eso fue reparado. Vale. Vale, sí, efectivamente. Esto es que los bajos, además, también cuantos más años tienen, suele ser más fácilmente encontrar pues, golpes. Este, por ejemplo, claro, tiene desgastes del propio uso, no tiene. Sí. Es normal. Luego, otra cosa que también que se pueda fijar la gente cuando compra un instrumento es si lo puede probar también cómo suena. Pero ya no te digo de sonido si suena más bonito o más feo, sino que al enchufarlo no hay de repente un típico ruido de masa horrible. Uh-huh, circuito, ¿no? Es decir, porque si el ruido viene porque hay una mala soldadura, una soldadura fría, una soldadura mal conectada en la parte interna de lo que suele ser debajo de los potenciómetros, ¿vale? Esto de aquí son los potenciómetros. Eso también es fácilmente reparable, pero como sea un problema del hilo de cobre que va rodeando el imán de la pastilla, sí. Ahí tenemos un problema. Entonces, si oímos ruidos muy estridentes, muy fuertes de ruido de masa o algo de eso, yo no lo compraría, a no ser que alguien me diera una garantía de que esto se puede arreglar fácilmente. ¿Vale? Con lo cual, al final, también un poco el consejo que también quiero dar es que comprar instrumentos sin verlos antes es peligroso. Claro, yo lo probaría antes, ¿no? En Wallapop, por ejemplo, que ahora mismo podemos hablar de que es la plataforma a lo mejor más conocida, más común para comprar instrumentos y venderlos, hay mucha gente que compra es que me pilla lejos porque está a 500 kilómetros de mi casa, ya, pero igual te estás gastando 500 euros, da igual, o 200, pero mucha gente a lo mejor a veces no pone las fotos reales, o sea... No quiero abrir ahora mismo mucho ese melón, pero cuidado con el tema de que puede haber gente que... Sí, es como un zapato, o sea, es algo en lo que te tienes que confiar del resto de tu vida, no a lo mejor no profesionalmente, pero vas a estar tocando un instrumento que no has probado. Entonces, quizá a lo mejor también es importante saber si los componentes del bajo son originales o son los originales o están cambiados. Eso ya sería interesante mirarlo si te estás comprando un bajo de colección. Uh-huh. Esto es un bajo de colección porque este es del año 76, 77, recuérdamelo tú, 76 creo que es. Sí, me lo compré en el 76. Sí. Bueno, la cosa es que un bajo que digamos que tiene que vale, digo decir que pesa, que vale más de 1.000 y pico euros, ya estaríamos hablando de un bajo que sí que mola saber los componentes que tiene. Vale. Clavijero de tal marca, que lo que dices tú, que las pastillas a lo mejor sean originales. Las pastillas, vale. Pero si me voy a comprar un bajo barato... De hecho, si me voy a comprar un bajo barato y le han cambiado las pastillas, lo normal es que lo hayan mejorado. Uh-huh. Porque normalmente luego te vas a marcas, que también hay 50.000 marcas de pastillas de bajo. Si me he comprado un Squier de 250 euros y le he puesto unas pastillas, lo normal es que lo haya mejorado.
¿Tú recomendarías esto, aparte de un bajo tipo de gama de bajo precio, como estábamos comentando, el poder luego, aparte de hacerle un ajuste en un luthier, como tú decías, el poder llevarlo y hacerle un cambio de cuerdas, hacerle un cambio de pastillas? La pastilla, si no ves que hace ningún ruido raro, no haría falta, ¿eh? Vale. En principio... Con un cambio de cuerdas estaría el bajo perfecto para funcionar. Sí, o sea, las cuerdas no interfieren tanto en un sonido, porque al final, si tú vamos a poner un ejemplo, si tú tienes unas pastillas, que al fabricante le valen 40 euros y tú las actualizas por unas que valen 80 euros, vas a notar algo de diferencia, evidentemente, pero al final lo que tú estás pagando más, sobre todo del instrumento, es la calidad de las maderas y la calidad de la construcción. Cuando hablamos de la calidad de construcción es, ¿por qué Squier, que esto es una cosa que también la gente se pregunta mucho, ¿por qué un Squier puede costar 300 euros y un Fender americano vale 2.000 euros? Pues porque la mano de obra es diferente y el acabado de los trastes es diferente. O sea, han tenido más cuidado y más mimo, posiblemente, en un instrumento que esté valiendo un poquito más de 1.000 euros, ¿vale? Cuanto más es producción masiva, menos ojo le han puesto a la terminación del instrumento. Más o menos, ¿eh? Luego siempre hay diferentes calidades. Yo me he encontrado un instrumento de Fender americano, no quiero hablar mal de Fender, ni mucho menos, pero yo me he encontrado un instrumento de Fender americano de 2.000 euros y tenía alguna cosita que tú decías, pues se podían haber mirado mejor el acabado de cómo encaja, sí, ¿no? De cómo encaja aquí el encastrado que le llaman del diapasón, del mástil, con el cuerpo del instrumento, ¿no? Eso es fundamental para transmitir la vibración al cuerpo, es. ¿no? O yo que sé, o que de repente el mástil, por lo que sea, a la mínima de cambio de temperatura, también de repente varía mucho, ¿no? Luego el mástil, por cierto, está bien que nos fijemos en él un par de veces al año, que lo llevemos un par de veces al año al luthier, porque por los cambios bruscos de temperatura, cuando llega el verano y cuando llega el invierno, también puede haber ahí fluctuaciones, ¿vale? Sí, vive la gente, digamos, los instrumentistas que vivan en una ciudad que está, por ejemplo, está dentro, que hay cambios de temperatura muy bruscos, o la diferencia de poder vivir cerca del mar y tener una humedad increíble, ¿no? Y eso que hace que la madera esté un poquito más flexible. Y de hecho, a colación de lo que estamos hablando, es importante también decirle a la gente que esto muchas veces tienes que aprender a fuerza pan, como se suele decir, pero si puedes no dejar el instrumento al lado de un radiador, que el radiador se está encendiendo y apagando, en un sitio que le está dando el sol, no lo dejes tampoco dentro del coche, aunque no por un tema de robos, que eso ya es otra, pero por un tema de no te vayas a comer 1 hora y media, el coche está al sol, no lo dejes ahí. 50 grados. 50 grados va a pillar el instrumento, luego de repente lo sacas, te vas a tocar a la costa o a un pueblo ahí en la sierra, de repente baja a la mitad los grados del instrumento. Todo eso, ya es un instrumento caro o barato, lo va a sufrir. Lo va a sufrir. O sea, para que nos hagamos una idea, es como si, ¿qué harías tú con tu perro? ¿Lo dejarías en el coche? ¿Lo dejarías ahí a que dejarlo seco al perro ahí al lado de un radiador? No, como si fuera tu mascota, como si fuera tu animal. Es un instrumento que tiene materiales que están vivos. Que están vivos. Entonces la madera a todo esto reacciona hacia un punto malo, ¿no? Por último, en otra sección me gustaría saber cómo tú pondrías a prueba, a lo mejor la gente pues no tiene cerca un luthier o no quiere gastarse tanto dinero y a lo mejor puede hacer unos pequeños ajustes en el bajo o de limpieza. ¿Qué rudimentos tú normalmente haces en tus bajos que tampoco involucren el poder cargártelo? O sea, que tampoco te metas mucho en harina de poder... Pero bueno, ¿qué rudimentos de poner a punto el bajo recomiendas? Para tenerlo limpio, para que esté sonando bien, para que tenerlo en forma. Lo primero, lo que has comentado, lo de la limpieza, eso es crucial, porque así vas a hacer que las cuerdas duren mucho más. Entonces, las manos de cada persona son únicas. Yo en mi caso, por ejemplo, no me sudan las manos. Hay veces que se me olvida incluso limpiar el bajo porque yo luego no noto que tenga suciedad, pero la mayoría de la gente le suda un poco las manos, tiene ahí un tipo de pH diferente. Sí. Entonces lo mejor es tener una gamuza de microfibras, como se le suele llamar. Sí. Incluso una gamuza de microfibras que puedes comprar en un supermercado, en un Mercadona, sí, ya te puede valer, ¿eh? Y cada vez que vas después de tocar, después de ensayar, se lo pasas un poquito y mano de santo. No recomiendo lo de hervir las cuerdas. Esto es un mito que ha estado toda la vida rondando por ahí. No lo recomiendo. ¿Víctor Guten? No lo recomiendo, Víctor Guten. No, las cuerdas no se hierven, ¿eh? O sea, hervirla como... Te vienes abajo cuerdas, Víctor Guten, aquí sabemos de lo que hablamos. Y te compras unas cuerdas de estas guapísimas. Las cuerdas, realmente, si las vas a hervir, como mucho una vez. Pero ¿sabes lo que pasa cuando hierves las cuerdas? Que te da la sensación
de que la tensión te ha podido cambiar un poco y de que además es un inventillo que no que te va a durar muy poco. O sea, es poner un parche a una cámara de aire que sabes que va a reventar por otro lado. Vale. Más recomendable que eso es cogerte un papel de cocina o un papel higiénico o incluso lo de la valleta de microfibras que hablábamos antes. Le echas un chorrito de alcohol del que te tienes de 96 grados para las heridas. Sí. Mojas ahí, haces una hilerita ahí en el papel y lo enrollas a la cuerda. Lo pasas un par de veces. Cuando miras el papel está negro. Eso limpia. Todo eso es suciedad que le has quitado a la vibración de la cuerda. Por lo tanto, vas a volver, ¿no?, a ganar un poquito más de vibración original de lo que tenía esa cuerda. De repente la cuerda hasta afina mejor. Tocas luego mejor. De repente la cuerda ves que ha ganado algo. No tienes que hacer eso tampoco ni siquiera todas las semanas, con que lo hagas a lo mejor una vez de vez en cuando tú veas que a lo mejor necesita un poco de recuperar un poquito de limpieza, ¿vale? Vale. ¿Y el tema del ajuste? ¿Qué opinas, perdón, sobre el tema de la limpieza, qué opinas de los productos, por ejemplo, Dunlop? Recuerdo, yo tengo en casa, para poner a punto los mástiles y tal, el kit de limpieza que tiene un kit de limpiador y luego un kit de aceite, ¿no? Sobre todo orientado a... El aceite de limón, ¿verdad? Hay un aceite de limón. A este tipo de mástiles, no a ese tipo de mástil, ¿no? Esos que son acabados en MAP. En arce, eso es. Y esto es un acabado en palo santo, sí. Esto tiene, digamos, más poro que va a absorber... Porque yo he intentado echarle el aceite a esos tipos de mástiles y no me absorbía, no. Efectivamente. De hecho, en el bote te ponen a utilizarlo con maple, ¿no? Que eso es el maple, es el arce. El maple, eso es maple. Y si esto es rosewood, que tiene un poquito más de poro, ahí sí que cuando lo he limpiado, digamos, he bajado la tensión de las cuerdas para poder limpiar entre medias, la típica suciedad que se queda ahí entre el traste y la madera, bien limpiarla ahí, y luego después de darle un buen limpiado, que ves que el mástil, en lo que es el diapasón, se queda bien sequito y bien limpio, luego le das una pasada de este tipo de aceite. ¿Esto lo recomendarías? Pues mira, yo no lo hago. Te voy a decir por qué. Porque si lo haces, lo tienes que hacer con mucha paciencia. Porque cada vez que echas cualquier tipo de aceite, que además hay de muchos tipos, y también hay aceites que solamente sirven para hidratar, no solamente para limpiar. Los hidratantes, por ejemplo, yo cuando lo he llevado a un luthier y le he echado aceite hidratante, me parece que ha ganado muchísimo, pero lo ha hecho un luthier. ¿Y por qué digo esto? Porque igual que sí que es fácil remover suciedad con un pañito de microfibras o con un pañito y con un poquito de alcohol, luego hay que sacarlo muy bien los aceites que se le den, ya sean de limón. Pero ya te digo, si tienes paciencia y lo haces más o menos bien, pues es ir viendo, ensayo y error. O sea, la cosa es que no se te quede... Por el color se puede ir viendo si se va quedando homogéneo. Pero sobre todo eso, luego pasarle muy bien un trapito para secarlo, ¿vale? Y luego, pues como estamos diciendo todo el rato, que por lo menos habría que llevar el instrumento una vez al año al luthier. Antes he recomendado 2 por el cambio de temperatura, pero a lo mejor 2 no hacen falta. ¿Por qué a lo mejor 2 no hacen falta? A ver, yo no lo llevo al luthier. Yo directamente no lo llevo al luthier. ¿Pero por qué? Porque a mí me gusta mucho la lutería y siempre yo le he metido manos a los instrumentos. Yo confío mucho en que los calibres de cuerdas que le meto pues son unos calibres que no tengo que ajustar mucho el instrumento, pero si tengo que ajustarlo, pues le meto mano. Y le meto mano, pues ¿cómo? Pues ajustando el alma, que en algunos instrumentos se ajusta por aquí o por aquí. El alma es un tornillo que va atravesando todo el mástil y que corrige la curvatura, ¿verdad? Eso es. Y en algunos está lo que es el ajuste, lo ajustas desde aquí arriba, en otros desde aquí abajo. Vale. Por ejemplo, el de este que tenemos aquí, se ajusta desde aquí abajo. Aquí se mete una llavecita y se puede girar, ¿vale? Y luego el tema de las selletas. Las selletas son los 2 puntos de apoyo que tiene cada parte del puente para que apoye la cuerda. Pero aún así son temas muy delicados. Siempre que te quieras adentrar a ajustarlo tú, yo recomiendo que si, por ejemplo, estamos haciéndolo con un destornillador normal de estrella, como llevaría el bajo que teníamos antes, o esto que va con una llave Allen o lo que sea, siempre si a ti te dicen que tienes que girar a la derecha para apretarlo y para darle más tensión sentido horario. Eso es, darle más tensión y que por tanto se estire un poco la madera, se quede más recta. Sí. Siempre recomiendo que se haga ni siquiera en cuartos de vuelta, en octavos de vuelta. Vale. Porque la madera en muchos instrumentos reacciona que te pasas. Digamos, este es un ajuste que está un poco más orientado a un profesional, ¿no? Lo que es tocar el alma. Sí. Podríamos hablar antes de unos ajustes que sean más parecidos a algo más friendly. O sea, que, por ejemplo, el ajustar la altura del puente para cambiar la acción.
¿Esto qué opinas de ello? Porque sí que he visto que hay kits que son como reglas, ¿no? Que hay unas que Sí. puedes ir viendo y te puedes ir fijando. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que si el ajuste de la acción de la cuerda no es independiente de las dos zonas. Vale. Porque si tú bajas de aquí, va a tirar de aquí y se te va a desajustar de aquí. O sea, tienes que compensar de los dos lados. Vale. Tienes que compensar. O sea, no vale cambiar una rueda y no la otra. Tienen que ir a la par. Entonces, si evidentemente yo creo que no hay que animar a la gente a que se meta a toquetear el alma del instrumento, pero es que también es verdad que si quieres intentar cambiarle un poco la acción, vas a tener que pasar por el alma. A no ser que te la quieras jugar, o sea, al revés, no te la quieres jugar nada y quieras cambiar de calibre directamente de cuerda. ¿Llevas unos 45 o 105? Mételo en los 45-100, te va a bajar un poco. Yo, por ejemplo, en este bajo, de hecho, que tengo en las manos, me pasó. Tenía 45-130 y le puse 45-125. Las tres de arriba, la tercera, cuarta y quinta, me bajó la tensión. Automáticamente el bajo se me ajustó. Porque, claro, tira menos. O sea, no sé si se entiende, se tira menos la cuerda. Tiene menos tensión. Claro, tiene menos tensión. De este punto a este punto es como tirar una cuerda. Yo tiro menos porque la cuerda es más fina, pues entonces se me ajusta un poco. Es un poco curioso, ¿no? También este efecto, este fenómeno, pero realmente, como te decía antes, si yo quiero bajar de aquí, se me va a combar aquí. Y al revés, si las levanto, se me aplana más el mástil, como si dijéramos. Vale. Entonces, por eso te digo, van de la mano los dos ajustes. Bueno, curioso. Prometido que era entonces un vídeo para Reggae School. Sí, para ajuste de bajo, sí. Lo haremos. Venga, perfecto, lo hacemos. Oye, antes que dejes ese bajo, que no hemos hablado de esto, háblanos sobre la diferencia entre los bajos de 4 cuerdas y de 5 cuerdas. Vale. ¿Para qué subestilos de reggae recomendarías 5 cuerdas? ¿Para cuáles recomendarías 4 cuerdas? ¿Y qué diferencias en el tono dan, aparte de las obvias, que vas a tener una cuerda más grave? ¿Cómo afecta esta cuerda más grave y en la tocata a las 4 cuerdas restantes? Vale, en realidad no afecta demasiado. O sea, es decir, sí que puede afectar un poco en el sonido porque tenemos más madera. Claro, entonces, yo tengo entendido con otros bajistas con los que he hablado, porque esto es una cosa que queremos muchas veces transmitir con palabras, cómo cambia el sonido de un 4 cuerdas a un 5, lo que me preguntas. Y realmente creo que hay algo más de medio agudo que sí que da el 5 cuerdas. Fíjate, ¿eh? Es curioso, pero sí. Pero vamos, principales, o sea, yo al oído, a mí me pones una línea de bajo tocando con 4 o 5 cuerdas. Porque no estoy utilizando la quinta cuerda, por eso he puesto este ejemplo de tocando la tercera, segunda y luego la cuarta cuerda. Vale. Me pones de ojo con una venda a los ojos, yo creo que no te adivinaría nunca. Vale. Te puedo adivinar si las cuerdas son de antorcha plano y redondo, si es activo o pasivo. Pero que sea un 4 cuerdas o un 5, no te lo voy a adivinar. Incluso también te podría adivinar que la pastilla con la que se está escuchando sea más tipo precision o tipo jazz bass. Pero son ya... O sea, hazme el juego y a lo mejor no te da acierto ni una, pero más o menos sé por dónde van los tiros. Pero si es un 4 cuerdas o un 5 cuerdas, yo no lo noto mucho. Respecto a la tocata, ¿qué nos puedes decir del 5 cuerdas? ¿Qué posibilidades nos da esta cuerda y para qué estilos lo podemos utilizar más? Vale, en el caso del reggae claramente tenemos una cuerda más grave. Y aquí también entraremos en una conversación o un melón por abrir, y es que si el bajo de 5 cuerdas no está muy bien calibrado igualmente y es de una marca barata, lo que nos va a pasar es que la quinta cuerda no se va a oír muy definida. Con lo cual, si no se define mucho esa cuerda, a mí no me gusta mucho, ¿vale? En los bajos ya de alta gama, como podría ser la quinta cuerda sí que va a definir bastante más. Entonces, si yo de repente quiero tocar una línea de bajo en la que tengo un re, de repente meto ahí un re grave. Dame un Promised Land. ¿Vale? Puedo variar un poco también la línea, claro, porque de repente a lo mejor estas líneas estaban todas pensadas para 4 cuerdas. Sí, pero tiene mucha definición ese re que das ahí, ¿no? Normalmente no suele ser el sonido ese de un 5 cuerdas. Hay que probarlos, claro, hay que probarlos. Vale. Yo por eso también aquí le meto un calibre de 125. También la apertura de agudos que tienes en el tono, ¿no? Está en pasivo ahora mismo, ¿eh? Está en pasivo, pero... En activo incluso puede que defina más, ¿eh? A lo mejor... Probemos.
es que todas se oyen muy bien, o sea, no... Lo normal es que antiguamente los 5 cuerdas, cuando cogías un bajo de hace 20 años... ¿Cuándo empezaron los 5 cuerdas? En los 80, más o menos. En los 80, ¿no? O sea, que también ese estilo de reggae hasta 80s no vamos a tener esa nota, no. Realmente. O sea, que hay una limitación clara hasta el mi, la nota mi, ¿no? Concrete Jungle. Perdón, ¿mi? Sí. A mí ahora mismo es que me gusta más incluso la quinta cuerda aquí porque... Me da más low end, ¿no? Claro, y porque tiene un poquito menos de sustain. Aquí a lo mejor... Es que para el reggae también en general, que esto es otra cosa que ya hablaremos, pero a nivel de técnica las cuerdas al aire las controlo menos el sonido. Entonces si tengo ese mi tocado aquí... Luego otra cosa, por último, por mencionar algo también interesante de las 5 cuerdas, es que muchas veces por comodidad me viene, por ejemplo, mira, una línea de bajo que me gusta a mí mucho y con la quinta cuerda me es más fácil, la de... Slavery Days, en fa. De otra forma, si no la tocaría aquí. Que también es súper válida, totalmente válido. Esto viene ecualizado, pero este intervalo, ¿no? De octava a quinta fundamental lo toco aquí y me viene mucho mejor, ¿no? Perfecto. Ya ibas a decir eso, sí. Vale, pues yo creo que está más o menos clara la diferencia entre un 5... Bueno, habría que también, al hablar antes de cuanto más madera tiene, más peso tiene el instrumento. Más peso tiene el instrumento, también será un poquito más caro. La mayoría de las marcas te van a cobrar, evidentemente, entre 50 y 100 euros más porque tiene más madera. Es una cuerda más. Es una cuerda más y la cuerda... Estamos hablando de que antes hemos nombrado, por ejemplo, las Elixir, que son las que lleva este bajo. Pues en 4 cuerdas, precio 45 euros más o menos, en 5, 55. Aumenta 10 euros, 15 euros. Porque tienes que hacer una cuerda más gorda, tienes más material que rellenar. Bueno. Y la pregunta que a lo mejor la gente se puede estar haciendo, que entonces ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo directamente por el 5 y ya me acostumbro? No lo recomiendo. Yo empezaría con el 4. Más sencillo, te complica menos la vida. Casi todo el reggae se sigue haciendo con 4 cuerdas. Hay muchos bajistas que tú ves en los festivales de reggae que van con 5, pero no... Creo que no ha ganado el 5 contra el 4. ¿No? ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo siempre voy a ser de 4 cuerdas, aunque, claro, entiendo que la quinta cuerda siempre aporta ese grave que a lo mejor puedas echar de menos. Pero ese grave que estás echando de menos, quizá lo tienes porque has probado ya el 5 cuerdas. O sea que en el año 76... nadie estaba echando de menos el 5 cuerdas. Porque no había. Entonces, bueno, yo normalmente me suelo ser un poco más fiel a los instrumentos originales, ¿no? Por ejemplo, me gustaría que probáramos el Hofner, vale, que claro. yo creo que no lo hemos probado. No, todavía no, tampoco. Y el sin cuerpo, para ver un poco el timbre que nos puede aportar. Pero creo que cuanto más clásico sea el instrumento, cuanto más se parezca al original, digamos, de entre 70s y 80s, para mí siempre va a ser ese el sonido. ¿Qué pasa? Que normalmente el reggae a partir de los 80s siguió y evolucionó. Tenemos sonidos un poquito más 5 cuerdas, como en el Reggae Revival, en los conciertos que vas a ver tú ahora, vas al Rototom y en la mayoría de los bajistas tienen un 5 cuerdas. 5 cuerdas que son activos y que tampoco tienen muchos de ellos esta forma de jazz bass. Algunos son activos, ¿no?, de otras marcas. Y es un sonido súper potente, súper válido. Pero para mí, que intento muchas veces acercarme a ese sonido, a esa tímbrica, suelo elegir instrumentos con ese... esta configuración, Por eso claro. me compré este bajo antiguo. El jazz bass, claro. Me compré este jazz bass por eso. Que por cierto es de Javi, sí, no lo hemos dicho. Está cedido por Estudios Estrella. Está cedido por Estudios Estrella, Javier Ochoa, aquí y presente. Hofner, que nos lo ha cedido, compañero Ale de Mango Wood. Y este por Ernesto Carrera. Y este está bien y le hemos enseñado a cámara, yo creo, ¿no? Y bueno, el otro, hay muchos que todavía no hemos enseñado a cámara. Bueno, hablando de bajos que son un poco más modernos. Mira, vamos a echar un ratito a venga. Háblanos un poco de este modelo que es bastante común, ha sido bastante común en la década de los 90s y 2000s, ¿no? Yo he visto a bajistas como
Iñaki, ¿no? Sí, el de Basket Foundation y el que, bueno, sí, este hombre que ha tenido 1000 proyectos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, aquí en Madrid pues hemos visto también a varios bajistas, a General Soria, sí, a Chara también de Goimamba, a Mike de Rebel Lion, desde aquí también les mandamos un abrazo a todos ellos. Fíjate, este bajo me tengo que poner esta cosa aquí que parece una ametralladora. Sí, la AK, ¿no? Para apoyarme aquí, porque es verdad que como no tiene cuerpo, ¿vale? Este bajo también es activo pasivo. Aquí lo que pasa es que no tenemos pila hoy para hacer la prueba, pero te lo tenemos en pasivo. Humbuckers sin cuerpo, como se ve. Es madera, pero es sin cuerpo, ¿vale? Por eso también tengo esta pieza aquí puesta, para que me pueda apoyar aquí. Y también este sería de los que entran dentro de la categoría de headless. No tiene para afinar, se afina aquí abajo y la cuerda se mete desde aquí. Creo que se llama Double Ball End, del tipo de cuerda que llevan. Es una cuerda un poco peculiar. No hay muchas marcas que lo hagan, pero... Una cuerda que tiene 2 topes, por lo que Una entiendo. Cuerda que tiene como 2 topes, eso es. Vale. Hay algunos modelos que creo que ya sí lo están haciendo, que llevan cuerdas normales. El que lleva nuestro compañero Soria, que también es un headless, ese lleva cuerdas normales. Pero porque el suyo sí que tiene cuerpo, entonces debe ser otro sistema. Cada uno ya tiene... Este es de la marca Steinberg, el que tiene Soria. Este es Hohner, que es como... Creo que esto, si no recuerdo mal, creo que esto fue como una marca de Steinberg, o sea, una submarca o algo así, ¿vale? Vale. Estos bajos, hay muchos modelos que de hecho no rondan un precio muy elevado, o sea, que deben de estar cerca de los 400, 700 euros más o menos, ¿vale? Ajá. Tienen bastante cuerpo porque recogen muy bien con las pastillas y yo creo que realmente fue famoso este bajo. También lo fue en guitarras, si te acuerdas, también muchas guitarras de los 70 lo llevaban. Guitarras de reggae que llevaban este tipo de... Y guitarras que tocaban jazz también, jazz fusión, funky y tal. Y bueno, pues yo creo que ha valido para muchos estilos porque la profundidad del sonido la tienen. Ya en definición sí que nos podemos meter en ponernos ya más tiquismiquis de que a lo mejor le falta un poquito más de toque madera, pero claro, evidentemente. Es medio grave, ¿no? Ganan en comodidad. Tema de sustain. Que le puedes llevar de sustain, pues mira, vamos a ver este. Sí que muere bastante rápido la cuerda. También estas cuerdas... Se mantiene. Se mantiene, pero baja, ¿no? Como de aquí a aquí baja de repente, ¿no? Sí, vamos muriendo un poquito, sí. Vale, damos una línea con esto. Vale. ¿Cuál tocamos? ¿Hemos dicho? Marisol, ¿no? ¿Cuál era? La de Police Helicopter. ¿Por qué estamos tocando esta línea? Dímelo, Javi. Esta línea de abajo la compuso el señor Flavaholt. Eso es. El Flava tocaba, ¿no? A ver, con el pulgar. Uy. Tiene un poquito más de low end, ¿no? Tiene ya el sonido de vinilo incorporado. Sí, eso lo van a ver nuestros oyentes perfectamente. ¿Algo más que detallar de este bajo? Fue muy popular en la década de los 90, 2000, ¿no? Sí, yo creo que se sigue viendo. ¿Sabes un bajista que me gustaría mencionar que me gusta mucho? Pero porque yo creo que tiene un modelo que no sé cuál es, creo que es un Steinberg, pero debe ser una alta gama y es... Creo que se llama Dab Judah, ¿te suena que se llama este hombre? Sí, claro. El de Twinkle Brothers. Sí, sí, señor. Y también el bajista... Este señor sigue en activo. Sigue en activo. Y tiene un... No, bueno, me gusta mucho este hombre. A mí me parece increíble cómo toca. Y va con un modelo sin cuerpo, sin cabeza. Sin cuerpo, sí. Con la línea esta de... La mítica esta de... Fescamon Mountains. Eso es. A ver, vamos a quitar un poquito el tono. Dame profundidad. A ver. A ver. La verdad que sí es gloria, ¿eh? Sí. ¿No era también el bajista que iba con Midnight, que creo que también tenía este tipo de bajos? Pues es que hay muchos, ¿eh? Hay muchos, pero... Y además ya te digo, son gente que vienen de la vieja escuela, o sea, que ya no es una cosa que
que han podido elegir también cambiarse ya a otros modelos de bajos más actuales, más 5 cuerdas, pero realmente muchos siguen llevando esto. Bueno, hemos visto otros bajistas como Robbie Shakespeare tocar este bajo, ¿no? También, sí. Menos, Robbie Shakespeare era más de otros bajos que ahora vamos a comentar, pero sí, también. Bueno. Incluso hasta un par de por ahí hay una foto que nadie quiere que se vea. La verdad que lo más evidente que es muy pequeño para Es muy pequeño, sí. Comparando un bajo con cuerpo y cabeza con esto, que te lo llevas en una... que parece que llevas un bate de béisbol o una escoba. Eso es. Vas a atracar ahí con una ametralladora. Eso es. Es muy bueno en eso. Venga, seguimos. Otros bajos. El Hofner. ¿Quieres que hablemos del Hofner, Javi? ¿Que a ti te gusta mucho el Hofner? A mí me gusta mucho porque... ¿Te gusta mucho? Me parece que es de los pocos bajos que se han tocado que realmente elogia lo que fue el bajo, que es un instrumento de caja. Instrumento de caja, pesa poquísimo, también es muy cómodo. Este no tiene las Fs como tendríamos en el modelo de violín, ¿no? Este es un... El modelo de violín, el mítico modelo de Paul McCartney, que todo el mundo le puede reconocer por ese bajista que sí que es más conocido también, ¿verdad? Fuera del reggae. Cuando se te acababa en el bocadillo le decías Paul McCartney. Eso es. Este bajo habría que comentar que la forma, en lugar de ser de violín, tiene una forma más tipo Les Paul, pero aún así mantiene la caja hueca, ¿no? A ver, dale unos toquecitos. Correcto, y además... los toquecitos de madera, sí. Bueno, este es semi hueco, o sea, tiene bastante más madera. Semi hueco. Pero realmente sí que tiene un poco la misma esencia de sonido, por eso lo hemos traído aquí a este vídeo. Pastillas humbucker también, como pastillas las del humbucker. Estas solían llevar una... Que por cierto, Hofner, a ver, pongamos un poco también el contexto. De los años 60, alemán, marca alemana. Las pastillas eran una maravilla. Solían ser sobre todo de fabricación... Son tipo como las guitarras Gretsch y todas estas guitarras antiguas, rollo. Las Tiner y todas estas guitarras que son más de soul. ¿Cómo se llama esta guitarra, esta marca que estoy buscando? La Harmony. La Harmony. Sí, eso es. ¿Vale? Más cosas. En los modelos de los bajos... Un tema interesante también para que hablemos de más tipos de bajos. Escala corta. Esto es un bajo de escala corta. Esto es un bajo de escala corta, 30 pulgadas en lugar de 34, ¿vale? Entonces, la escala corta, claro, tiene la cuerda vibra de diferente manera completamente, porque... La cuerda es más pequeña, claro, más corta, pero está afinado en la misma afinación. Eso es, sí. Y mucha gente, claro, tocaba también con la técnica esta que hablábamos antes de pulgar o de púa, para sacar un poquito también más de ataque y de sustain, porque más ataque más que sustain. Porque con dedos hay veces que si tocas en la parte, pues a partir del traste 12, vamos a decir, sonaba muy apagado el sonido, ¿no? O sea, poca definición, aunque tiene un timbre muy bonito, pero... En este bajo, de todas formas, principalmente encontramos que la cuarta cuerda sí que está un poquito más apagada, pero yo creo que es más por un tema de la altura, que está demasiado pegada a lo mejor, y tiene menos vibración, pero... Fíjate. Tenemos diferentes conmutadores ahí abajo, aparte de la tocata que estamos viendo, que es bastante distinta también por la altura, ¿no?, de las cuerdas con la tapa, que es mucho más alta. La separación de las pastillas es mayor que en un jazz bass, ¿no? Sí, correcto, eso es. Si tocáramos solamente con la pastilla grave... La que tiene un low end maravilloso. ¿Y con la otra qué te pasa? Pero con ese rollo nasal que hablábamos antes, más definido. Más pegado al puente, ¿no? Sí. Venga, a mí me gusta mucho porque es un bajo que tiene mucha profundidad y aún así tiene muy buen ataque. Tiene un ataque de medios, como no es un ataque muy brilloso, me gusta que es un ataque como más nasal. Me gusta mucho. Para sonidos, sobre todo para tirar a soulful reggae 70s, sí, principios de los 70s y hacia abajo, early reggae, tocar ska, tocar rocksteady con este bajo. Ale, su dueño, que nos lo ha cedido, la banda Mango Boot en la que milita, se tocan early sonidos solos. Totalmente, de verdad, sí. Sustain muy bajo, ¿no? Pero es que es un poco... Es un color que tiene este bajo que tiene esa magia. Tiene el sustain, ¿no? Como que de repente ¡pum! Y se mantiene, ¿no? Es como muy contrabajo ese rollo. Es muy contrabajo, efectivamente. Y además, para mí es lo que decías tú ahora mismo, el rollo soulful, es que lo oigo y suena, para mí suena... tiene mucho soul esto, la verdad.
intentar apagar un poco el sonido. Sí, suena muy bien, suena muy bonito. ¿Qué nos puedes comentar sobre este traste? Que lo veo aquí, traste está cero. llamando la atención. Para cuando ¿Lo suelen tener los bajos de escala corta? O todos, en general, ¿sí? Lo tienen, o sea, no todos, pero muchos sí. Los Fender, los que son más clásicos, no lo tienen, pero no recuerdo si el modelo original también de Hofner lo tenía. Puede que sí, pero no lo sé. Ahí tengo dudas. Realmente lo que hace es que cuando tú tocas la cuerda al aire, está un poco más controlado ahí el sonido, porque tiene traste cero, es como se le llama esto, ¿vale? Eso es. Muy bien. ¿Algo más que comentar de este bajo? Ligerito, también muy manejable. Hay que tener cuidado porque las maderas de estos bajos también, como son muy huecas, cuidado que no se lleven un mal golpe, porque ahí también tienes un problemilla. Y pues volvemos también a estar un poco... Aquí sí que tenemos el lado barato de 300-500 euros, sí. Made in China, Hofner, y los modelos alemanes que ya te pueden costar hasta 2.000 y mucho, 3.000. A partir de 1.000, ¿no? He visto yo que son digamos, los alemanes, sí. Los originales. Yo hace mucho tiempo que no veo, pero sé que los... 1.000 y mucho, 1.000 y mucho, ¿no? 1.800. Los originales de la época de los 60 se cotizan muy caros. Y la verdad que si lo quieres como para grabar y tal, para disfrutar de este timbre, a mí me parece que está muy guay. Pero ya que sea un único sonido para directo, bueno, ahí tengo esa opinión un poco también ya más de que prefiero... algo un poco más versátil. Versátil no es su principal cualidad. Venga, el Precision. El Precision. El bajo más icónico de la historia. Bueno, después del jazz bass, incluso podríamos decir. Pero para mí este es mi bajo favorito. Este bajo apareció antes que el jazz bass, ¿verdad? Sí, en el año... El primer modelo era un modelo que solamente llevaba una pastilla single. Y este modelo creo que salió en el año 56, si no recuerdo mal, ¿vale? ¿Y qué diferencias vemos con respecto al jazz bass fundamentales? Solo tiene una pastilla. ¿Y eso en qué incide en el sonido? Pues que no tienes más que un sonido súper sencillo, pero es súper profundo. 2 potenciómetros solamente. Para el tono y para el volumen. Vale. La pastilla del Precision es la típica que es como doble. Aquí ahora mismo no la vemos porque he querido dejar también esto porque esta era la estética de los bajos de los 60 y de los 70. La gente además tocaba con esto, no lo quitaba. Esto era una cosa que venía muy bien para apoyar la mano. Y esto también igual, para apoyar la mano. Entonces aquí podemos encontrar... ¿Vale? Este bajo también, por cierto, cuerdas planas... sonido muy profundo. Esto es un modelo específico, ¿no? Se llama, ¿este es el Pino Paladino? Este es un modelo Custom Shop, sí. Esto es como la serie más alta que puedes encontrar. Puedes comprar de Fender, lo puedes comparar con instrumentos de los años 60-70. Este en particular es una imitación del año 62-63, creo que es, ¿vale? Especificaciones pues prácticamente iguales de cómo bobinaban las pastillas, las maderas... que tiene, pues ya vienen con este desgaste hecho, ¿vale? Y el acabado, por cierto, esto no lo hemos hablado, pero algunos tienen acabado en poliuretano y otros en acabado nitrocelulosa. La pintura del cuerpo. El barniz de final. Vale. Es como el acabado final, ¿vale? Esto es nitrocelulosa. Se nota, ¿no? Que tiene como una especie de grietitas, ¿no? Eso es, se acaba gritando un poco más el instrumento. Dicen que así vivirá mejor la madera. Yo creo que sí tiene sentido. Hay diferentes acabados de nitro, porque normalmente ya las marcas que venden acabados en nitro no le ponen todo en nitro 100%, sino que hacen un poco una mezcla, ¿vale? Pero eso en principio tampoco nos debería preocupar mucho a la hora de conseguir un instrumento. Casi todos van a acabar en poliuretano y va a estar decentemente, ¿vale? Tiene un sonido como más medioso, ¿no? Como un medio grave más potente, ¿no? El control de tono, o sea, el tono para mí además en este bajo como que afecta muchísimo. Fíjate la diferencia de tocar con el tono completamente cerrado. Mitad más o menos el tono abierto. Y totalmente abierto.
Ya lo que quieras, un poco claro, ya lo que te guste más. Nunca cerrado del todo, insisto, como he dicho antes. Sí, pero que aún así teniendo solamente una posición, las dos pastillas que están en una misma posición, en un mismo punto del instrumento, la variedad de timbre que te puede dar, ¿no? También yo lo que he querido es emular mucho el sonido de los 70. Ahora hablaremos de una cosa que nos faltaría por hablar, que es el tema de cómo mutear las cuerdas sin hacerlo con la mano. Vale. Porque este bajo ya tiene un muteador, a ver si se ve en la cámara, que está como dentro de esto. Ajá, tiene la típica espumilla, ¿no? La típica espumita está aquí dentro, eso es. Ahí en el puente. Eso vale. es. Y eso lo que hace es controlar el sostén de la cuerda. Eso es. Apaga un poquito la cuerda, pero controlándola un poquito y sin apagarla demasiado, que si no también estaríamos un poco ahí vendidos. Precioso instrumento. También estoy viendo que tiene una forma muy C, ¿no? En el mástil, comparado con instrumentos más modernos, por ejemplo, que pueden llegar a ser más planos. Esto se mide por el número del radio. El número de radio exactamente, yo siempre soy un poco malo memorizándolo, pero creo que si tiene más número de radio, tipo más de 9 y pico, llegando a 11, 13, es porque entonces el número de radio es porque es más grande la circunferencia, con lo cual es más plano el mástil. Correcto. ¿Vale? Y luego lo que decías del perfil, el perfil realmente es lo que se ve como mirándolo desde aquí. O sea, es decir... Sí, si cortáramos una sección del mástil, lo que se vería, sí, ¿no? O sea, del diapasón. esta curvatura que ves aquí. Uh-huh. Esta curvatura que ves aquí. Este sería perfil C grueso, porque es como se hacían así en los 60. Es un mástil anchote, bastante bate de béisbol, pero llega a ser muy cómodo. Y además a mí me parece muy fácil de acostumbrarse a la tocata. También cuerdas más calibre más fino. Pues, ¿qué cuerdas tienes puestas en este bajo? Pues en estas tengo puestas unas Ernibol que acaban de salir que se llaman modelo Pino Paladino. Uh-huh. Y la verdad que estoy muy contento con ellas porque suenan muy antiguas. ¿Qué grosor tienen? 38, bien finitas. 98. 38, 98, o sea, bajando de 100. Bajando de 100, sí. Uh-huh. Eso tampoco afecta al low end, como hemos visto. Bueno, no, es un poquito más medioso, pero... Entonces también aquí estamos batallando contra otro mito más, que es que cuanto más gorda la cuerda, más profundo y más grave. Con cuerdas de 98 en la cuarta cuerda tenemos un sonido bien profundo con buen low end. Entonces, eso es. Bueno también que esa información esté disponible. Cuando la cuerda a lo mejor es demasiado fina, también conviene, que esto también te lo puede hacer un luthier que esté bien capacitado, te pueden también controlar un poco la altura de la pastilla. Eso también es interesante, que no lo hemos nombrado todavía. Es decir, la pastilla, mira, con el tuyo se va a ver bien, con el Jazz Bass. Vamos a por el Jazz Bass. Vamos a por el Jazz Bass, el último y el más icónico. Venga, vamos. Vale, la altura de la pastilla, más o menos estamos hablando de cuánta distancia tiene esto de hacia la cuerda. La distancia con la cuerda, ¿no? La distancia con la cuerda, eso es. Aquí le vemos que en la pastilla que está abajo en el puente está más cerca que en la pastilla que está cerca del mástil. Esta más creo que te lo calibré yo, si no recuerdo mal, en su día, y yo creo que era porque esta pastilla ya te daba tanto grave que no necesitábamos... Y porque estas cuerdas sí que son gruesas. Estas deben ser unas 45-105 de sobra. Aquí, claro, tienes un poquito más de tensión, pero claro, este bajo está bien ajustado, las aguanta bien. Y este bajo, bueno, el Jazz Bass de los 70, ¿qué podemos decir de este bajo? Todos los bajistas que nos gustan, los principales de esta época, iban con este bajo, ¿verdad? O sea, desde Robbie Shakespeare, Aston Barrett. Sí. Flava Hall también le hemos visto con este bajo. Uh-huh. Es que casi todos, vamos, los más típicos líneas de bajo de esa época. Clinton Fearon también iba con este bajo, ¿verdad? Y claro, es que es muy versátil, es el bajo más vendido del mundo, porque es muy versátil. Este es el bajo más vendido del sí. mundo, efectivamente. A ver. Fíjate el tono, lo tengo a mitad, o sea, es que incluso con el tono totalmente subido, es verdad que aquí he controlado un poquito el volumen de la pastilla del puente, ¿vale? Lo he bajado un poquito. Pero me da un tonazo, vamos. También tiene buen sustain si quieres. ¿Qué más podemos tocar con este bajo que enseñemos? El de...
¿Sabes qué tema es? Science Train. Una buena línea de bajo también, ¿eh? Sí, sí, buenos arpegios. Muy versátil el bajo este, la verdad que muy bien. Controla muy bien el tono este también porque se ve que es de alta gama por ser de los 70. Aquí en esta época también los instrumentos cabe decir que se hacían con más mimo. Si alguien está buscando un bajo de los 70, que sepa que puede encontrarse bajos de 5 kilos. Este está casi de 5, está en 4,6. Bueno, pero 4,6... Sí, con una buena correa. Con una buena anchota, correa te puedes aguantar un bolito de hora y media y tal. Sí. Vale. Este es el bajo más icónico. A mí me gustan... Antes he dicho que era mi favorito el Precision, pero creo que me gustan un poco por igual, porque es que este es verdad que también es más versátil. Luego si ya te vas a otros géneros de música, evidentemente también este sonido más apagado, pues tiene ahí también su colorcito. Muy bien. Bueno, Pablo, ha sido un placer esta charla que hemos tenido, ha sido súper corta, a mí se me ha pasado volando, espero que a todos y a todos vosotros se os haya pasado también súper rápido. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento y por estar ahí al pie del cañón en la Reggae School, en el curso de bajo eléctrico, y también por recibirnos aquí en Bajo Cuerdas, en tu sede en Madrid. Recordamos que para quien quiera visitarle para poder probar bajos, tiene aquí el showroom, tiene un montón de accesorios, de cuerdas, de accesorios para el bajo, para amplificadores. Un paraíso para el mundo del bajista. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Un placer.